a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Pablo Villasís, representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Giselle. Un gusto saludar a toda la audiencia que nos está viendo y está escuchando FM Mundo este momento. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son los alcances del Código de la Democracia para la propaganda previo a la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, en general dice el artículo 7, lo determina el artículo 7 del 278 del Código de la Democracia. Señala que las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de los derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Y, por ejemplo, ¿regula el Código de la Democracia la utilización de las redes sociales para esta propaganda electoral anticipada? Bueno, en esta parte no establece, porque no se han hecho reformas adecuadas a tiempo para que incluyan a los medios digitales y redes sociales. Y ningún tipo de redes sociales, porque por ejemplo muchos candidatos han iniciado ya sus campañas a través de nuevas redes sociales como es el TikTok, que llega a muchísimos jóvenes. Recordemos que los jóvenes desde los 16 años pueden votar en el Ecuador y además son una gran población importante para las votaciones. ¿Están en estos casos tipificados en la ley de algún modo o no? Bueno, en la ley en general no está en el Código de la Democracia porque no ha sido reformado y hay que hacerlo con anticipación, pero yo pienso que el llamado sería a que el CNE, por ejemplo, pueda hacer un instructivo que regule esta publicidad, que yo pienso que para estas elecciones 2023 van a ser mucho mayor el uso de redes sociales, porque obviamente en publicidad y en propaganda va a ocupar muchísimo espacio, ¿no? Todavía estamos a tiempo, digamos, no, la campaña empieza recién en enero, entonces yo pienso que hay suficiente tiempo como para buscar mecanismos para controlar de algún modo esta publicidad en redes. También ahí hay un dilema, ¿no? Porque siempre se ha tratado de controlar el abuso de las redes y podría tratarse también de un abuso porque obviamente todavía no empieza la campaña y empiezan a utilizar redes en donde no está muy clara la legislación, pero si es difícil controlar cualquier tipo de delito en las redes, difícilmente la propaganda electoral será también posible o fácil de controlar por más mecanismos que se utilice, porque también se habla del tema de la libertad de expresión y cuándo es propaganda y cuándo no. Claro, es un tema mucho más, que va más allá, es bastante complejo porque muchas de estas redes sociales, de los contenidos, no necesariamente tienen aquí las empresas como, digamos, Facebook o Twitter, tienen oficinas acá, digamos, no es que se contrate directamente en Ecuador. Y muchas de estas otras aplicaciones incluso son de carácter internacional y entonces hay que buscar un mecanismo que de algún modo se pueda regular este tema, ¿no? La publicidad, como todos hemos visto en muchas campañas, Participación Ciudadana viene haciendo 20 años, observación, siempre han ido buscando los mecanismos para incluir candidatos o las listas, los partidos políticos, llámese movimientos, también mecanismos que les permita pues acceder a otros públicos. Y claro, la autoridad electoral siempre ha tenido una limitante ahí, tanto en el monitoreo de medios, por ejemplo, llámese tradicionales, más aún que es un amplio espectro de medios de comunicación no tradicional, que serían todo lo que es el ámbito de Internet. Entonces, es mucho más complejo en estos momentos de esto, pero creo que sí es necesario, sobre todo para el momento de que la autoridad electoral juzgue el cruce de cuentas de los gastos que están teniendo o han tenido los partidos y movimientos políticos, se incluya estas actividades que son pautajes, porque eso son pautajes que lo hacen a través de eso, ¿no? Pero ahora, la publicidad electoral, que es a través de las francas que el Estado garantiza, obviamente eso será a partir de enero y solo en la publicidad que el Estado les dará los medios por los cuales podrán pautar. Entonces creo que ahí
ya se puede hacer un control más efectivo, porque el que asigna los espacios es del CNE y no necesariamente no los medios. Pero, por ejemplo, las ruedas de prensa y entrevistas de los precandidatos están reguladas por el Código de la Democracia, porque, claro, como usted dice, son estas franjas, pero ¿qué pasa si es que el candidato es invitado a una entrevista, a una rueda de prensa? Claro, en ese caso no se toma en cuenta porque la ley solo establece la publicidad que tiene que ver con lo que el candidato utilice las franjas electorales entregadas por el Estado a través del Consejo Nacional Electoral. Las entrevistas, si bien es cierto, ahí normalmente lo que ha combinado y nosotros como organización que observa los procesos electorales, lo que hemos combinado a la autoridad electoral es que simplemente pues emita unos exhortos, y nosotros también hemos manifestado exhortos pidiendo a los medios de comunicación de que den equidad y equilibrio y den las mismas condiciones de espacios a todos los candidatos. Ahora, claro, si se vuelve un problema, es sumamente difícil, porque son demasiados. Porque a veces o sea, por un lado son muchos, y por otro, también el medio de comunicación le invita y resulta que ese candidato no dice que no va, o no va, y entonces no se contabiliza ese tiempo, entonces puede verse afectado el candidato en el tiempo, es decir, no ha ido a los canales de televisión o a los medios radiales o a otros espacios porque no me han invitado, o puede decir que finalmente no hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un problema. De todos modos, nosotros como Participación Ciudadana vamos a hacer una observación también en medios digitales, vamos a ver la publicidad oficial, vamos a ver la publicidad de los candidatos al menos Quito y Guayaquil. ¿Cómo puedes comprobar que el contenido que crean los precandidatos son o no son propaganda electoral? ¿Existe un parámetro para determinarlo? Claro, lo que pasa es que es complejo, pero en una entrevista, digamos, que usted invita a un candidato, ¿no es cierto? Y trata de hacer un debate con el resto de candidatos a la alcaldía de Quito, digamos. Pero claro, los candidatos, usted va a tener su agenda y va a hacer las preguntas que usted el caso, pero claro, ellos también van a tener los candidatos y ese es el objetivo, que los ciudadanos puedan escuchar las propuestas que ellos hagan, que finalmente puede sonar a publicidad, pero finalmente son propuestas de campaña, ¿no? Y es una entrevista, es una información. Es una entrevista, claro, pero la publicidad que garantiza el CNE a través del Estado, que es a través del CNE, son franjas. Entonces dan 5 minutos que puede ser destinado, me invento, en algunos medios y ahí verán en dónde pautan, si en radio, en televisión, en otros tipos de medios. Y el candidato podrá ahí, y el partido, sacar al resto de candidatos, sacar a los candidatos a consejeros, concejales, ¿no es cierto? Y ahí, pues... Es decir, si pautan, la ley contempla si es que pautan más veces de lo que el Consejo Nacional Electoral les otorga. Claro. Ahí está, entonces, eso es fácil de sancionar, digamos, ¿no? Claro, eso sí es fácil porque el medio va a reportar, va a hacer el cruce del medio y lo que el propio candidato también cruce, entonces van a darse cuenta que obviamente hay un espacio pagado extra u otro. Claro, pero entonces definitivamente sí existiría un vacío legal que les permite a los precandidatos iniciar previamente su campaña para darse a conocer, digamos, en la ciudadanía. Claro, hay un vacío, y también, por ejemplo, ahora se habla de que hay un alto porcentaje de candidatos que van a la reelección de la alcaldía o al propio consejo municipal, ¿no es cierto? En todos los 221 cantones en el país. Entonces, obviamente, ellos siguen siendo alcaldes porque todavía no han sido inscritos. Recién se conocerá la lista de inscritos del 18 en diciembre. Por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil, ella ya anunció su candidatura. Obviamente puede que no lo haga con la intención de hacer publicidad en sí, pero obviamente frente a ella hay desventaja para el resto. Claro, y eso es lo que nosotros siempre combinamos y pedimos, y por eso es que este comunicado que nosotros estamos haciendo, tanto a actores sociales, a instituciones públicas, a los propios alcaldes que van a la reelección, pues obviamente que traten de evitar hacer esta publicidad, porque finalmente no sería, digamos, no sería una carrera equitativa
para todos, ¿no? Porque muchos van a usar, o esperemos que no se usen, los recursos del Estado para hacer proselitismo antes y incluso durante la campaña. Bueno, porque también como publicidad se le puede considerar incluso a todo acto público de los precandidatos, ¿no? Entonces, claro, pero puede ser... son unas formas de mítines. Exacto, se lo puede considerar, pero sin embargo no todo es punible por la ley. Claro, y además lo que pasa es que si hace un evento público, resulta que ahí empiezan a repartir camisetas u otros aspectos de publicidad, marketing que le va a ayudar al candidato, pero eso también significa recursos y entonces eso hay que reportar y obviamente en el cruce de cuentas que haga el Consejo Nacional Electoral, obviamente tiene que a encontrar sus hallazgos y si hay sobrantes o faltantes o lo que sea, pues obviamente la ley establece unas sanciones. Le agradezco muchísimo por la explicación. Esperemos que se hagan reformas prontos o, como usted dice, un reglamento que permita ser más claros en decirle a los precandidatos o a los candidatos qué pueden y qué no pueden hacer y dónde hacerlo o no. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Buenas tardes. Una buena tarde. Agradecemos a Pablo Villasís, él es representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana.